corazón hay una canción que demuestra mi pasión. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Te damos gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti. Reconocemos tu grandeza, tu majestad y tu poderío. Sabemos, Señor, que ciertamente tú nos has defendido, Señor. Tú con tu palabra nos has limpiado, nos has apartado, nos has santificado y has permitido, Señor, que hoy estemos en sendas de justicia, porque hemos reconocido el nombre de Cristo Jesús, nos hemos cubierto con su sangre y ahora hacemos parte
de tu reino, Señor. Hacemos parte de tu viña, Señor. Hoy te pedimos que seas tú recibiendo la oración, la adoración y las alabanzas de tu pueblo, y que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. maravillas en el pueblo de Israel. Hoy celebraremos las victorias de su reino, cantaremos y nos gozaremos con el Rey. Todas las naciones cantarán que Cristo reina y que sentado en su trono Él reina con poder y autoridad en Jerusalén. Y suban los levitas que aceite, mosto y vino en la casa del Señor. Y dancen las doncellas con panderos delante de la hermosura del Señor. En los cielos toquen las trompetas los hijos de Dios. Los reyes de la tierra canten, dancen con gritos de júbilo. En la tierra Él es el Señor.
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que la palabra tuya sea abundante en este ministerio, que esta palabra, al ser expuesta ante nosotros, nos haya limpiado, que tu Santo Espíritu ha comenzado una obra en nosotros y, como lo dice tu palabra, tú eres fiel y justo en terminar esa obra que has iniciado. Te damos gracias, Señor, y reconocemos que en ti está la sabiduría y en nosotros la confusión. Por eso te agradecemos, te bendecimos, Señor, porque tu palabra ha hecho esa obra poderosa en nuestras vidas. Te pedimos que no siga escaseando esa palabra, que sea la fuente de vida, que sea la luz en medio de las tinieblas y que tu palabra sea la que nos transforme, que tu palabra sea la que nos lleve a esas sendas de rectitud, Señor. Hoy nos colocamos en tus manos. Te pedimos que tu Santo Espíritu continúe, Señor, en medio de nosotros. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en el ministerio. Gracias por el ministerio Salem, gracias por la familia apostólica, por nuestro apóstol Álvaro, nuestro apóstol Ruth y cada uno de sus hijos y demás familiares. Te damos gracias, Señor, porque has puesto una familia pastoral para que nos guíe, para que nos conforte, para que nos lleve por esas sendas de rectitud, Señor. Gracias por nuestro pastor Germán, nuestra pastora Cristina, Señor, por sus hijas, Señor. Te pedimos que le sigas respaldando y que le sigas entregando más de lo tuyo. Hoy en esta mañana colocamos en tus manos, Señor, la vida de nuestra pastora Cristina, que seas tú utilizándola con poder, que seas tú revelándole las Escrituras y que tú permitas, Señor, que los corazones y las mentes de nosotros estén dispuestos para recibir ese mensaje tuyo, ese mensaje de vida. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 19. Dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y vamos a mirar en Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oh sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia. Damos muchas gracias, Señor, porque es tu palabra la que tú tienes para con nosotros, Señor. Hoy te pedimos que nos hagas sensible a ella y que nos des el discernimiento y la capacidad, Señor, para echar mano de todo lo que tú tienes preparado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y bueno, aquí la palabra de Dios está hablando acerca de un acontecimiento que vivieron los discípulos. Si nosotros miramos más adelantico en la palabra, en el 17:14, la palabra nos está diciendo que Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice la palabra que vino un hombre delante del Señor Jesús y se arrodilló, se postró ante el Señor Jesús, y él venía con una petición. Y esa petición empezó buscando delante de Dios misericordia. Por eso él lo que le dijo fue: ten misericordia. Él sabía que necesitaba un milagro de Dios. Y para que ese milagro ocurriera, él tenía que buscar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a contarle al Señor Jesús lo que estaba padeciendo su hijo. Dice la palabra que su hijo estaba lunático, o sea, estaba endemoniado. Estaba padeciendo mucho por causa de ese demonio que había tomado control de su cuerpo físico. Y el padre sufría bastante al ver a su hijo así. Dice la palabra que muchas veces caía en el fuego y muchas en el agua. Esta era una situación bien difícil, una situación que no es deseable para nadie, que no es buena. Pero dice aquí que este hombre le dice algo: yo los he llevado a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido. Y aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo a hablarle y le dice: oh
generación incrédula y perversa. El Señor sabía que las generaciones están llenas de incredulidad y de perversidad, que las generaciones siempre viven su vida de una forma natural. Las generaciones no quieren vivir a la manera de Dios, bajo el propósito de Dios, bajo el proyecto de Dios. Las generaciones buscan vivir a su manera, naturalmente o carnalmente, ¿sí? Viviendo por apariencias, viviendo por lo que se tiene, viviendo por lo que se cree que es. Así vivían. Y entonces el Señor entendió que en las generaciones siempre hay incredulidad y perversidad. Eso es lo más notorio en todas las generaciones. Si nosotros miramos en esta generación que estamos viviendo nosotros, lo podemos decir con esa certeza. Esta es una generación incrédula y perversa. La gente no quiere saber nada de Dios. Los hombres quieren vivir bajo todas las perversidades que el diablo trae a la tierra. Así les gusta vivir a los hombres. A los hombres no les gusta vivir bajo el dominio de Dios, bajo la palabra de Dios. No, les gusta todo lo que se llama pecado. Por eso la gente cae y practica tan fácilmente el pecado. Entonces dice el Señor: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor empieza a pedir que se lo lleven. Y dice que cuando ponen a este muchacho, este hijo de este hombre, allí delante de Jesús, Jesús reprende. ¿A quién reprende? Al demonio, a ese espíritu demoníaco que tenía dominio sobre este joven. El Señor lo empieza a reprender. Y cuando lo reprende dice que este espíritu salió del muchacho. Este espíritu salió. Y cuando un espíritu que por tiempos ha estado allí en medio de una persona, habitando, viviendo, deja muchas cosas, pone en parte muchas cosas negativas. Por eso es que la persona no tiene dominio de sí misma. Y dice que en ese momento quedó sano. Desde aquel mismo momento, el poder de nuestro Señor Jesús obró sobre este joven, obró sobre este muchacho. Entonces dice que los discípulos vieron, y recordemos que este padre de familia o padre de este muchacho le había dicho al Señor Jesús: yo los llevé a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces ellos, los discípulos, vienen y se le acercan a Jesús. Y acá dice lo que ellos le hablan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor Jesús empieza aquí a decirles por qué. Jesús les dijo: porque por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor Jesús, en toda su sabiduría, les contesta así. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los milagros no ocurren por la poca fe que hay en las personas, en los que son instrumentos de Dios o somos instrumentos de Dios. Hay poca fe, y cuando hay poca fe, el reino de Dios no se puede manifestar. El reino de Dios se manifiesta así como cuando Jesús mostró el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, porque en Él se manifestaba todo lo santo, en Él se manifestaba todo lo espiritual. Y por eso cuando Él llegó a la tierra para empezar a hacer las obras de Dios. Y nosotros somos llamados a hacer las obras de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del Señor. Y mire, la palabra de Dios es bien clara. Y cuando miramos más adelante, encontramos un pasaje que habla sobre la parábola de la semilla de mostaza. Esta parábola está hablando acerca del reino de los cielos. ¿Y qué dice
acerca del reino de los cielos, que es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué hace esa similitud? Porque aquí dice que es como ese grano de mostaza, que es una semilla pequeña, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas, cuando empieza a crecer, y dice que se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en las ramas. Esto es bien importante para que nosotros podamos entender cómo hablaba nuestro Señor Jesús. Al Señor Jesús, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que Él utilizaba mucho las parábolas. A Él le gustaba mucho hablar acerca de las situaciones o de los hechos que acontecían y los hacía por medio de una parábola. Aquí el Señor Jesús tiene una parábola donde nos está enseñando cómo podemos nosotros entender la voz de Dios, cómo nosotros podemos entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y mire, las parábolas no son una interpretación única. Las parábolas funcionan en diferentes composiciones, ¿sí? O en diferentes o de diferentes maneras, ¿sí? Las parábolas se manifiestan. Son unas narraciones que el Señor Jesús utilizaba para mostrarnos en una verdad natural, una verdad espiritual, o para comparar una verdad natural con una verdad espiritual. Por eso el Señor las usaba tanto. Y cuando uno lee las parábolas nos damos cuenta que son verdades espirituales, son las verdades que nosotros sacamos de esas verdades naturales, son las que nosotros podemos coger. Estas verdades espirituales se revelan solo a través del reino de los cielos, de la presencia del Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Así es que se revelan a las vidas de los hombres. Nosotros podemos ver que el Señor Jesús las usaba con mucha frecuencia, bastante frecuencia las usaba. ¿Para qué? Para que los hombres no nos fijemos solamente en lo natural, porque a veces los hombres caminan solo mirando lo que sus ojos naturales les permiten ver, o palpando lo que con sus manos pueden tocar. Esas son las verdades, las realidades. Pero hay una verdad que es sobre toda verdad, y es la verdad espiritual. Esa es la verdad que nosotros necesitamos conocer. Esa es la verdad que usted y yo necesitamos poner sobre nuestras vidas, que sea un fundamento en nuestra vida, la verdad espiritual. Cuando nosotros empezamos a conocer las verdades espirituales, vamos a empezar a crecer y a desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Las verdades espirituales nos revelan a un Dios que es Padre, porque nosotros tenemos que reconocer la paternidad que hay en nuestro Dios. Nos revelan a un Hijo que es un Salvador, que vino al mundo para salvar nuestras almas de la muerte eterna, para salvarnos del infierno. Y nos revelan al Espíritu Santo, ese Espíritu que nos ayuda y consuelo en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras vidas. La palabra de Dios hace que nosotros entendamos todo lo espiritual, porque el contenido de la palabra de Dios es espiritual. Por eso la palabra es espíritu. Y cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros empezamos a vivir en la palabra y la ponemos en obra, lo que está allí escrito, nosotros vamos a ver los cambios que vienen a nuestras vidas, las manifestaciones que se dan en medio de nosotros como pueblo de Dios, lo que empieza a ocurrir. Y mire, esta semilla de mostaza es la más pequeña de todas. Pero la palabra de Dios dice que crece y se hace como un árbol. Se vuelve un árbol, no es que crezca mucho, un árbol grandísimo, no, es un árbol pequeño. Pero comparado con las otras semillas, sí, esta semilla tiene mucho poder. Por eso el Señor
habla acerca de ella, ¿sí? Por eso el Señor la menciona aquí. El crecimiento espiritual nunca es un crecimiento repentino o a la carrera, no. El crecimiento espiritual es lento, pero seguro. Así es el crecimiento espiritual. Nosotros vamos dando pequeños pasos espirituales y vamos recibiendo los tesoros de Dios, vamos recibiendo las revelaciones de Dios, esos secretos que están en la palabra, que cuando uno lo lee sin el Espíritu de Dios no le son revelados, pero que cuando empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, esta palabra es revelada a nuestras vidas, esta palabra es dada a nuestras vidas. Y mire, nosotros empezamos este camino como hombres que vivimos haciendo nuestra voluntad. Somos como esas pequeñas semillitas, ¿sí? Así empezamos nosotros, que estamos luchando por brotar, pero la palabra nos empieza a llenar y nos empieza a llenar, y nosotros vamos siendo cambiados y mudados y destinados a ser grandes árboles. Eso es lo que acontece en la vida de un cristiano. Empezamos a ser árboles. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué árboles? Porque los árboles dan fruto y al Señor le gusta que sus hijos tengan fruto. El Señor ama cuando un hombre o una mujer empiezan a dar fruto para Dios. Esto el Señor lo ama. Este hombre viene y se arrodilla, ¿sí? Se arrodilla delante del Señor. Como les decía en otra predicación, es muy importante que cuando nosotros necesitamos de Dios, nosotros nos arrodillemos delante de Él, nos postremos. Esto es bien importante en la vida de los hombres, de los que amamos a Dios. Es necesario que en nuestra vida haya postración. Es necesario que en nuestra vida, ¿sí?, haya ese mover a estar de rodillas delante de Dios. Porque cuando uno se arrodilla delante del Señor, uno está reconociendo su debilidad, está reconociendo su necesidad de Dios, está reconociendo que necesitamos de Dios. Eso hace cuando nosotros estamos postrados ante Él. Este papá tenía un hijo que estaba poseído por un demonio. Aquí dice la escritura, un hijo lunático, que padecía y que a causa de ese padecer le pasaban que muchas veces caía en el fuego y muchas en el agua. No era una situación fácil, era una situación bien difícil. Pero recuerda, iglesia, para nosotros las situaciones pueden ser fáciles o difíciles. Para Dios todas las situaciones son iguales. Y el Señor, con solo usar su poder, el Señor puede hacer que esta situación cambie. Porque ese es el Dios que tenemos nosotros. Es un Dios lleno de poder. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre se humilla. Y cuando se humilla le pide misericordia al Señor. Y le dice qué es lo que le está pasando. Y le dice esto que es algo bien fuerte. Yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer absolutamente nada. Eso fue lo que les dijo. Imagínense para los discípulos que estaban allí. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Todas las generaciones están cargadas de incredulidad y de perversidad. Si nosotros miramos, nosotros podemos decir que esta incredulidad y esta perversidad va en aumento. Para los tiempos nuestros, cuando en el caso mío, cuando yo estaba jovencita, muchachita, había pecado y había maldad, pero no había el pecado y la maldad que hay ahora. Ahora es algo muy fuerte, porque ahora se ha dado cabida a todo tipo de pecado. Ahora, mejor dicho, toda la gente tiene que aceptar
todas las condiciones de pecado que se manifiestan en los hombres. Así se está moviendo la sociedad. Y mire, la generación siempre va a estar cargada de incredulidad y de perversidad. Eso lo podemos decir nosotros ahora. Esta generación está cargada de perversidad y de incredulidad. Por eso el Señor les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Mire, es importante que nosotros entendamos que para nosotros es una bendición contar con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Realmente nosotros, cuando los tenemos a ellos, nos damos cuenta de la vida que se pone delante de nosotros. Yo viví unos años sin el Señor, y durante esos años yo puedo decir que viví muchos tiempos bonitos, como creo que los vive toda la familia, todas las familias, pero también tiempos muy difíciles, tiempos de mucho conflicto, tiempos donde se manifestaba mucho el pecado, donde las cosas no andaban bien. Pero cuando llega el Señor Jesús a nuestra vida, llega la luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Las tinieblas son esparcidas, eso hace la luz. Y la luz llegó a nuestra vida, a nuestra familia, y nos cambió. Sí, nos cambió. Y yo no ceso de darle gracias a Dios. No ceso de darle gracias a Dios porque el Señor hizo una obra muy bonita en mi familia. Y en mi vida, mire, el Señor ha hecho una obra muy maravillosa. He visto mucho la misericordia, la gracia de Dios. Y puedo entender que el Señor, así como aquí en estos versos, el Señor habla y dice, sí, que Él está viendo esa generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pero el Señor dice, traédmelo. Mire, el Señor ve el pecado, ve todo lo que se está moviendo, pero si una persona lo busca con sincero corazón, si una persona se humilla, si una persona busca el rostro de Dios, mire, el Señor hace a un lado lo demás. Y por eso es que el Señor le dice aquí, traédmelo acá. Y dice que Jesús reprendió al demonio. Jesús tiene esa autoridad para reprender al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Qué importante que nosotros entendamos esto que está hablando aquí la palabra. El Señor Jesús hace milagros sorprendentes. Si usted piensa ahorita mismo en su vida, usted va a recordar cuántos milagros ha hecho en su vida, cuántos milagros el Señor ha hecho en mi vida. Yo puedo decirlo, mire, en mi vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos, en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposo, en la vida de la iglesia. El Señor lo que ha hecho es manifestar su gran amor y sus milagros en nosotros. El Señor los ha manifestado, el Señor los ha mostrado, los ha revelado. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros como iglesia no seamos una iglesia sin fe o una iglesia incrédula. El Señor quiere que nosotros estemos en la fe, que nos movamos en la fe. Y Jesús nos da la clave aquí en este versículo para que nosotros entendamos cómo crece nuestra fe, cómo se puede manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Y dice en el 21, este género no sale sino con oración y con ayuno. Eso debe marcar nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. La oración de la que tanto hablamos nosotros, la oración es importante en nosotros. El cristiano que no ora, ese cristiano no puede decir que tiene comunión con Dios. La oración es la que hace que nosotros nos comuniquemos con Dios, que hablemos con Él, que oigamos su voz y que su respuesta se manifieste en nuestras vidas. Y el ayuno que es tan importante
porque aquí está diciendo que ese género no sale sino con oración y con ayuno. La iglesia de estos tiempos no ayuna, pero hay que ayunar. El Señor nos está haciendo ese llamado a que ayunemos, a que nosotros busquemos orar más y ayunar más. ¿Por qué? Por las situaciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que librar. Las situaciones, nosotros tenemos que librarlas en oración y en ayuno. Ahí va a estar la victoria para nosotros. Cuando una persona hace ayuno, la persona desarrolla poder espiritual. La persona crece espiritualmente. Acuérdese del ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese ayuno, ¿qué pasó? El diablo vino a tentarlo, pero mire, el Señor sabía cómo contestarle, sabía qué hacer. Y por eso Él no cayó ante la presencia del enemigo. Porque eso hace el ayuno. El ayuno fortalece el hombre espiritual, que es lo que realmente nosotros necesitamos tener fortalecido para poder hacer la obra de Dios, nuestro espíritu. Cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos dándole crecimiento al espíritu, y cuando el espíritu crece, crece nuestra fe, se desarrolla nuestra fe, y nosotros vamos a poder ser usados como instrumentos en la obra del Señor, que a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar, a que Él nos pueda usar y podamos hacer la obra de Dios. Cuando la persona ora y ayuna, el poder de Dios se empieza a manifestar sobre esa vida. El poder de Dios se da. Y cuando nosotros erradicamos la incredulidad, las cosas espirituales y naturales van a surgir. Eso hace cuando nosotros erradicamos la incredulidad y cuando empezamos a movernos en la fe. Mateo 13, del 31 al 32, mire lo que está hablando. Dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mire qué pasaje tan bonito. En este pasaje nos está hablando acerca del reino de los cielos. Eso es lo que nos están revelando aquí. En el reino de los cielos nosotros alcanzamos absolutamente todo. Todo viene a nuestras vidas. Cuando una persona tiene sus ojos puestos en el reino de la tierra, la vida va a ser más difícil. Para esa vida no van a haber las respuestas o las manifestaciones de poder de Dios. Nosotros tenemos que mirar el reino de Dios, las maravillas de Dios, y cuando nuestros ojos son puestos allí, cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo miran el reino de Dios, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a ser como esas semillas de mostaza, pero esas semillas de mostaza vamos a tener un gran potencial, porque el reino de los cielos trae ese gran potencial a nuestras vidas. Y ese gran potencial se va a empezar a manifestar en nosotros. Y cuando se manifiesta, va a pasar lo siguiente: vamos a crecer y vamos a dar fruto. Y ese fruto va a ser agradable, no va a ser el fruto que se da en la tierra, porque en la tierra es tierra de pecado. Va a ser un fruto santo, un fruto conforme a la voluntad de Dios. Hay que convencernos que si nosotros tenemos fe, estamos trabajando de la mano de Dios. Por eso es tan importante la fe. Cuando usted y yo entendemos que somos pequeños y que necesitamos creerle a Dios y movernos en la fe de Dios, los milagros van a ocurrir. No se mire tanto usted, mire a Dios, mire el poder de Dios, mire la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y muévase en esa obra. No menosprecie
los inicios que usted pueda dar con el Señor. Eso no se menosprecia. Todo lo contrario, recordemos que el Señor siembra en nosotros la palabra. Y cuando esa palabra es sembrada en nosotros, esa palabra tiene una capacidad tremenda para crecer, para desarrollar cosas que no han pasado por nuestra mente ni por nuestro corazón. No te olvides, la palabra de Dios es poder de Dios. Eso es la palabra de Dios, poder de Dios. Mire, miremos la Biblia. En la Biblia nos hablan mucho acerca de los árboles. ¿Y por qué esa importancia? ¿Por qué el Señor nos menciona tanto los árboles? Porque Él busca eso, que la iglesia sea ese árbol que está dando fruto continuamente, que llegue un momento de cosecha, otro momento de cosecha, más cosecha. El Señor nos quiere llevar allá. Nosotros, los que formamos la iglesia, somos llamados a dar fruto. No importa que seamos pequeños o que seamos un poco más grandes los unos que los otros. Lo importante es que nosotros con el poder de Dios podemos trascender a ese poder espiritual. Podemos abrirnos espacio en medio del poder espiritual y podemos empezar a ejercer ese dominio, ese poder espiritual y empezar a dominar las cosas naturales, porque eso hace el poder espiritual. El poder espiritual no se compara con absolutamente nada. Las bendiciones del Señor anidan, ¿sí? Las bendiciones del Señor brotan. Las bendiciones del Señor sirven para que nosotros empecemos a creer y a profesar más la fe. Por eso es que cuando nosotros conocemos de Cristo empezamos a ver bendiciones de Dios que nos están ayudando a nuestra fe, que nos están aumentando la fe. Y cuando nuestra fe aumenta, entonces ya empezamos a batallar por los sueños que tenemos, por lo que dice la palabra que puede venir para nuestras vidas. Por eso es que la palabra se hace viva y eficaz en nosotros. Y la palabra empieza a ser esa espada con que nosotros empezamos a limpiar nuestras vidas, empezamos a quitar lo malo y empieza a poner la palabra en nosotros esa buena semilla, esa semilla que nos va a ayudar a crecer y a llevar el fruto que el Señor quiere que tengamos. El Señor quiere que confiemos en Él. Hay personas que no confían en Dios. Las personas quieren confiar en lo que ven, en lo que palpan. No, nosotros tenemos que confiar en el Señor. En Él está nuestra confianza. No hay otra confianza para nosotros. Por eso hay que luchar, ¿sí? Con nuestros pensamientos. Hay que luchar con las cosas que se mueven en nuestro corazón. Irlas cambiando, irlas mudando. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por los versos bíblicos que están aquí escritos, porque de esos que tenemos que alimentarnos. El Señor nos ama, nosotros tenemos que aprenderlo a amar a Él para que haya una relación verdadera. Si tú no amas a Dios, no puedes tener una relación con Él. El Señor es amor. Y cuando nosotros nos aproximamos a Él, mire, el Señor va a hacer que en nuestras vidas se levante nuestro espíritu. Y cuando se levanta nuestro espíritu, se levanta ese gran potencial que está allí dentro de nosotros. Porque realmente, mire, es el Espíritu el que nos da la potencia de Dios. Es el Espíritu el que sopla aliento de Dios sobre nuestras vidas. Es el Espíritu el que sopla la vida de Dios sobre nosotros. Eso hace el Espíritu. Por eso nosotros empezamos a creer, a movernos, a entender todas las cosas del reino de Dios y nos gozamos con lo que vemos, nos gozamos con la palabra, nos gozamos con los versos bíblicos, nos gozamos con todo ese poder que estamos recibiendo por medio de la palabra, porque la palabra nos revela a Dios, porque la palabra nos revela el poder de Dios. Y mire, el servicio nuestro nos hace crecer en el Señor. Por eso es tan importante que nosotros le sirvamos a Dios en lo que sea, pero usted y yo tenemos que servirle a Dios. Cuando nosotros empezamos a servir,
la fe también se desarrolla sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que lo estamos haciendo para Dios. Y cuando nosotros entendemos que es nuestro servicio es para Dios, la recompensa es grande. El Señor te ha dado poder, iglesia. Usa el poder, usa la fe que tienes. No la guardes, no escondas la fe. No, la fe hay que usarla. Entre más la usemos, más se va a desarrollar. La mayoría de cristianos viven por debajo de lo que Dios tiene para con ellos. ¿Por qué? Porque no están usando la fe, porque están viviendo una vida cristiana normal, y nosotros no podemos vivir una vida cristiana normal. Nosotros tenemos que vivir esta vida espiritualmente, como viendo al invisible, creyéndole a Dios. Mire, en el mundo las cosas espirituales son anormales. Para nosotros la iglesia no. Para nosotros la iglesia, las cosas espirituales son la normalidad. A eso debemos llegar nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar batallas espirituales, y esas batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Así se pelean. En nuestras vidas vamos a ser atacados por demonios o por demonios que van a estar ocultos. Ellos no siempre a veces uno los ve, otras veces no. Pero ellos van a estar atacando continuamente, queriendo traer mal, queriendo traer enfermedad, queriendo traer cosas que nos dañen. Pero nosotros entendemos que nosotros ya hemos recibido el poder de Dios, y que bajo ese poder nosotros estamos seguros, y ese poder no nos puede derribar. Hay demonios que vienen durante generaciones. Y cuando una persona se consagra a Dios y se mete con el Señor, ese demonio es quitado, es raído. Ese demonio ya no toca más esa generación. Por eso es tan importante que nosotros vivamos bajo el plan de Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Él tiene un plan para su vida y para mi vida. Nosotros tenemos que vivir bajo ese plan. No haga el ayuno a un lado. El ayuno es bien importante. El Señor nos está llamando a ayunar, porque es con el ayuno que nosotros ganamos poder espiritual y somos fortalecidos, porque el ayuno mengua nuestra carne y nos hace fuertes en el espíritu para poder enfrentar las obras espirituales del enemigo. Beneficios que trae el ayuno es que el corazón de piedra empieza a ser cambiado en un corazón de carne. Nos hace sensibles a la presencia de Dios, y además de eso nos hace crecer espiritualmente, porque mengua la carne pero crece el espíritu. Eso sucede. ¿Por qué es necesario ayunar? Porque nos permite a nosotros tener el poder que necesitamos para manifestarse en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Por eso es tan importante. Y no se olvide de humillarse delante de Dios. La humillación. Siempre humillado. Cuando necesite algo de Dios, humillación, como les decía en la anterior predicación. Humillados. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos dándote muchas gracias en esta mañana. Gracias por la provisión que tú haces que llegue a nuestras manos. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Bendices nuestro trabajo. Bendices, Señor, nuestras vidas, porque traes salud, porque traes de tu cuidado, Señor. Hoy colocamos nuestras ofrendas en el altar de tu amor, y yo te pido que tú bendigas estas ofrendas. Bendice y multiplica, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Asimismo, Señor, hoy estamos dándote gracias por esa fe que hemos recibido de ti. Gracias porque tú nos has dado una fe para creer, para alcanzar, Señor, todo lo espiritual. Y yo te pido que hoy avives esa fe sobre la iglesia viva. Sopla, Señor, sopla. Sopla sobre la iglesia, Señor, que sea tu soplo sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Sopla, Señor, aviva la fe
Aviva la fe en medio de tus hijos, Señor. Enciende nuestras lámparas, que nuestras lámparas se llenen con aceite y que nosotros, Señor, recibamos más y más de ti, Señor. Hoy recibimos más, recibe del Señor, recibe. Tu espíritu está siendo saciado, está siendo lleno por la presencia de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, gracias porque antes andábamos perdidos como ovejas sin pastor, pero ahora te tenemos a ti, tenemos al pastor, tenemos a nuestro Padre Dios, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque ya no estamos solos. Gracias porque es tu fuerza espiritual la que nos impulsa. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.